de la universidad en función de transmitirles a ustedes unos conocimientos acerca de lo que es el proceso penal venezolano. Le damos la bienvenida a los bachilleres que vienen de otros municipios. Bienvenido a la tierra maravillosa que es Cantagua. Aquí estamos pues dando la lucha en función de lo que es seguir conquistando los caminos sociales de calidad que tenemos. La Misión Sucre en Cantagua, y me imagino que es la misma situación en cada uno de sus municipios. Es una institución que, como todo, nació muy pequeña, y ya tenemos una promoción en materia de abogados. Ya hay otros que están ya por salir, que es puntual, y que es una institución bien importante. ¿Por qué? Porque tiene una raigambre muy fuerte, alrededor de 1900 estudiantes y alrededor de 60 profesores. Estamos aquí dándole pues a la lucha a lo que tenemos que hacer. Vamos a poner los teléfonos en vibrar, que cuando el proceso de conocimiento empiece a darse, no es que no lo contesten, siempre hay emergencia, tiene la oportunidad de ponerlo a vibrar. Entonces, además de eso, pues los del patio también, mis alumnos, mis amigos, y una vez más nos vemos de cara. Tenemos la maravillosa oportunidad de nuevamente concluir el proceso de comunicación. Yo les cuando los muchachos, los del patio, saben cuál es mi metodología de clase, a ustedes les pido por favor extrema atención. Las clases nuestras son estrictamente presenciales, ¿verdad? Por eso se dice en la universidad que el que se pierde una clase de nosotros ya es difícil volver a recuperar, porque es presencial, básicamente presencial. Entonces, mucha atención. Otra característica, que los muchachos de aquí lo saben, pero hay que informarles. Lo más fácil en el proceso penal venezolano es decir, según el artículo 280, eso es lo más fácil. 315, 483, eso es lo más frío. Bien saben los muchachos que yo soy enemigo de esa forma de transmitir el conocimiento, porque eso es una mnemotécnica. Tú anotas un artículo y listo. Pero cuando el juez te dice, bueno, explíqueme usted los principios, estamos out. Más de un abogado quedó out en un tribunal porque no sabe explicar, no sabe construir conceptos, y es lo que tenemos que aprender a construir conceptos, ¿verdad? Entonces, a veces uno cree que los leguleyos entonces empiezan el artículo 288, 89, 20 ordinal primero. Oye, impresiona. Y resulta que eso no es el verdadero proceso de conocimiento. Ese no es el verdadero proceso de conocimiento. El verdadero proceso de conocimiento es poder explicar y construir lo que nosotros queremos aprender, porque lo que se aprende no se olvida, ¿verdad? Entonces vamos a empezar este encuentro de hoy construyendo lo que es el concepto. Y entonces nosotros nos llegamos, nosotros necesariamente tenemos que saber por qué la humanidad llega al proceso penal venezolano. Nosotros tenemos derecho procesar penal, ¿verdad? Vamos a desarrollar el concepto. ¿Qué es para ustedes derecho? Ojo, el buen abogado escucha, analiza y luego habla. El mal abogado no escucha y habla primero. Son esos respuestas rápidas. Escuchen, procesen, contesten. ¿Qué es derecho para ustedes? Está libre la posibilidad de intervención.
Pino, ¿qué derecho? Bueno, existen muchísimos conceptos por los que El tuyo. para mí es la facultad como persona que tengo para realizar o poder utilizar. Ok, facultad. ¿Otro? Por allá. La facultad es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del individuo en la sociedad. Conjunto. De normas jurídicas. Es la facultad que tiene el individuo Ajá. para adquirir o defender sus derechos y deberes. De defensa. De defensa de deberes. Según lo que podemos. ¿Alguien? Que deben ser activados bajo un conjunto de normas para continuar con la facultad del individuo en una defensa de sus derechos y deberes, que deben ser activados por un conjunto de normas, las cuales están establecidas en Activadas. la legislación. Ok. Presidio, prisión, Presidio. prisión, Perfecto. Entonces aquí tenemos la verdurita para nosotros meterla en un caldero y construir un concepto nuestro, porque es fácil decir, dame un conjunto, dame el concepto de derecho procesal penal, entonces pelar un libro y decir, según Planiol, ese sentido tiene, ¿no? Según Chavenda, ¿ah? Según Carrara, por Dios. ¿Sí? Hay que construir, aprendan, llévense de hoy, de este encuentro, la posibilidad de construir conceptos. Fácil. Cuando ustedes dicen tecnología tributaria, oye, piquen, ¿no? Tecnología, ¿qué es tecnología? Tributaria, ¿qué es tributo? Y después construyen su propio concepto. Y es un concepto único, que es parido de su mente, de sus ideas, y no es una vulgar copia de una visión que tienen unos autores. Porque fíjense, los autores son, a mi modo de ver, productores de ¿qué? De interpretativas del conocimiento. Pero de cualquiera de nosotros el día de mañana, oye, nosotros podemos escribir un libro sobre una visión particular que uno tenga de interpretativa de un evento jurídico, de una institución jurídica. Por ejemplo, el divorcio. Bueno, hay quienes han escrito el divorcio. Yo tengo una particularidad de ver, de interpretar cuáles son los axiomas según el momento de los alcances del 185A, por lo menos en todos sus apartes. Podemos escribir un libro sobre eso. Mira, y la gente observa el libro, lo ve, y uno aprende, pero también está dejando la huella. Entonces, hay que construir los conceptos propios. Entonces, según lo que ustedes construyeron, nosotros entonces tenemos que derecho procesal penal, que me gusta conjunto de normas. ¿Ah? Alguien que lo vaya escribiendo, a ver cómo sale al final. Una sola persona, dale, bien. Conjunto de normas. Ajá, fíjense, conjunto de normas que facultan al individuo. Que facultan, vamos bien, conjunto de normas que facultan al individuo. Esto de Ramón lo entiendo como un sinónimo de Estado, ¿verdad? Conjunto de normas que facultan al individuo ante el Estado, a la defensa de sus derechos y señalamientos. Y señalamiento, coma, mediante, mediante, ¿cómo podemos hacerlo aquí? ¿Les gusta el procedimiento? No, pero es que
que puede también mediante pasos o procedimientos a seguir. Pudiera hacerlo mediante pasos y procedimientos concatenados uno del otro, pasos y procedimientos concatenados uno del otro, En la búsqueda. buscando la aplicación de los principios de justicia, la aplicación de los principios de justicia en función de otorgar a cada delito una pena. Cada delito una pena. Pena es igual a condena, hecho punible, presidio, ¿ya? ¿Listo? Ok, vamos entonces a revisar nuestro concepto. ¿Viste? Vamos a ver el concepto nuestro que acabamos de escribir. Con voz alta, inteligible. Derecho procesal penal. Conjunto de normas que facultan al individuo ante el Estado a la defensa de sus derechos y señalamientos, mediante pasos y procedimientos concatenados uno de otro, buscando la aplicación de los principios de justicia en función de otorgar a cada delito una pena. Mejor que Chuenda. Ahora da un aplauso, ganado. Eso está bonito, ¿verdad? Según mantenerme. Y los alumnos. Y alumnos. Entonces tenemos, fíjense, lo importante de tener nosotros claros, los conceptos claros del proceso penal venezolano y de por qué nos encontramos nosotros con las facultades que tiene el individuo en función de un proceso tras de otro, poder obtener ¿qué es lo que se busca con un proceso? La aplicación de la norma, pero, ojo, la aplicación de la equidad y la justicia, porque de nada hacemos poseer procesos judiciales y procesos jurídicos fríos que lamentablemente no den en el clavo con la aplicación de la equidad, en la no violación de los derechos humanos. Pero cuando tú vas al mercado real del accionar jurídico, te encuentras con que la ley te establece de que a los 30 días, máximo 45, oye, el fiscal del Ministerio Público tiene que pronunciarse ante una acción penal posible ante un ciudadano, ¿cierto? Pero entonces te encuentras allí gente que tiene 2 años esperando, oye, que se le haga la primera audiencia preliminar. Pregunto yo, ¿eso no es una violación a los derechos humanos? Nosotros como profesionales jurisconsultos que vamos a construir la columna vertebral de una sociedad judicial, somos parte del sistema, según la misma ley, nosotros los abogados somos parte del sistema judicial, porque somos los que accionamos, los que formamos los rollos, somos los abogados. Por eso es que un abogado no puede llegar ante un juez sumiso, tiene que llegar respetuoso, eso es cierto. Yo les recomiendo ahora que ustedes están terminando su carrera, a un juez se le habla con la claridad de la decencia. Cuando vamos decentemente. Hay quienes vamos, toma. Y listo. Ya ahí eso es otra cosa. Pero cuando un abogado se sabe dueño de la razón procesal de su cliente y decide acompañar a su cliente en esa lucha, tiene que hablarle con el marco de la decencia, pero la claridad de los hechos. ¿Ah? Yo te hablo decentemente, pero con la claridad de los hechos. La claridad de los hechos es La fundamentación de Con libertad. la equidad, la búsqueda de la equidad. La búsqueda de la equidad. A veces hay jueces que uno le... Y saben que no, el sistema judicial es muy criticado, pero no todo es malo, en el sistema judicial yo a lo largo de 15 años de carrera, yo he conocido jueces y fiscales que son como una vez yo le dije a un juez, yo le digo, oye doctor, pero usted parece un pajo.
un palo enterrado. Y un funcionario público no puede ser así. Un funcionario público de vez en cuando tiene que, oye, dejarse llevar por el viento también, ¿no? Ah, sí, no. Mira, no, que el horario de comer a las 8, pero la comida la llevó a las 8:30. No va a comer, déjalo comer, al revés. Un ejemplo. Entonces tenemos clarito lo que es nuestro concepto. Señores, tenemos clarito, Maita, lo que es el concepto de nuestro concepto. Ese es el concepto. ¿Ah? Sí. Ok. Afirmativo. El ratito. No, y que a través de practicar, nosotros podemos construir nuestro concepto. Así. Listo. Bachiller, díganos el proceso, por favor. El proceso, lo que acabamos de escribir. Duro, párese allí, duro, que deje el huella de su visita aquí. El concepto que creamos ahorita, Así. el concepto dice lo siguiente: es un conjunto de normas que facultan al individuo ante el Estado a la defensa de sus derechos y señalamientos mediante pasos y procedimientos concatenados uno del otro, buscando la aplicación de los principios de justicia en función de otorgar a cada delito una pena. Tenemos eso. Pero entonces nosotros nos tenemos que preguntar qué vamos a hacer nosotros con el proceso, ¿verdad? Entonces les toca hacernos esa pregunta. Vamos a escribir un poquito. El proceso penal venezolano tiene como finalidad fundamental la búsqueda de la equidad, coma, en función de equiparar, ojo con esto, ya lo explicamos, en función de equiparar al omnipotente Estado, por los derechos de los ciudadanos. Por los derechos de los ciudadanos. Punto. Si ustedes se meten en Wikipedia y ponen fin del proceso penal, les sale allí una chorrera de conocimientos, que es lo mismo. Pero al final, señores, todos los procesos lo que buscan es el Estado. El Estado como tal es una hiedra que ante nosotros y que nosotros ante el Estado somos un pigmeo allí. El Estado es muy poderoso. El Estado es muy poderoso. Nosotros solos somos nada ante el Estado. Por eso es que hay países que aplastan, ¿verdad? Y yo a su vez tengo un cliente que también tiene una relación. Es el proceso que se norma para normalizar la relación. La equidad de la justicia. La equidad. Lo que queremos al final es la equidad. ¿Están claros con este concepto, señores? Con esto, con lo que vamos desarrollando. Donde no entiendan, me dicen y nos estacionamos. ¿Está? Una vez que tenemos claro el concepto general del proceso y sabemos la finalidad, nos encontramos entonces que las sociedades ante estos procesos siguieron avanzando, siguieron reaccionando, ¿verdad?
Y nos encontramos que en Venezuela, una vez que encontramos la importancia del proceso penal, que las sociedades del mundo dijeron, vamos a poner un parado al Estado para que nos respete y vamos a crear los procesos, empezaron a plenarse el mundo de procesos, de tipos de procesos. En Venezuela, nosotros llega un sistema que llaman el sistema inquisitivo. ¿Verdad? El sistema inquisitivo. Este sistema inquisitivo estaba gobernado por el Código de Enjuiciamiento Criminal. Ok. Este sistema tiene unas facultades específicas y unas características que es importantísimo que se la lleven, ¿verdad? En el sistema inquisitivo, ¿qué hacía el juez? Característica 1. El juez actúa a sus anchas. Vamos escribiendo eso. Es importante que se lleven este cuadro diferencial. ¿Se recuerdan el famoso sumario? Existe secretismo. Esto entre paréntesis. El sumario, ¿sí? El famoso secreto sumarial. Los famosos 8 días y 8 días de bueno. Ahí es donde se aplicaban las mafias. Sí. Las pruebas en ese proceso, las pruebas eran tarifadas. Tarifadas significaba de que tú aportabas la prueba y el juez decidía junto con el fiscal si te las aceptaba o no. Decidía. Mira que yo soy inocente, aquí están mis 10 testigos, aquí está esto, aquí está aquello. ¿De acuerdo como tú cayeras? No, esos testigos no van. O sea, el juez y el fiscal se ponían de acuerdo para imponerle al reo sus pruebas. Échale pillo. Eso está como el Consejo de Seguridad de la ONU. Más o menos. Otra característica fundamental es que la detención es la regla. ¿Se recuerdan la ley de Vagos y Mariano? Ley de Vagos y Mariano. Allá tengo ese libro. Ajá. Esas leyes. Disparen primero. Y por último, la otra característica fundamental es que el imputado tiene la carga de la prueba. ¿Qué significaba esto? Yo. ¿Qué significaba esto? Profesora Lila Artiaga, también docente del área de educación. ¿Qué significaba esto? Que el imputado tiene la carga de la prueba, que con la sola denuncia tú eras considerado agresor. ¿Ah? Por la sola denuncia.
Ramón me robó, preso. Chico, pero yo no robé ese carajo. Estás preso. Bueno, está bien. La carga de la prueba es tuya. Te estás preso. Y tienes al juez y tienes al fiscal tarifándote tu prueba. Imagínate. Fíjate hasta dónde nosotros estábamos sometidos. En un sistema perverso que al final te lleva a una gran conclusión. A una gran conclusión. Por eso es que te recuerda lo que estábamos hablando de lo omnipotente del Estado. Es una cosa que tienes que llevar a la otra. A veces en este tipo de cursos flash, los profesores, algunos colegas se van directamente a lo que hablábamos temprano, al asunto frío, y no, estos son los asuntos verdaderamente calientes, que te explican, oye, lo que tú quieres llevar. Al final después decimos, bueno, revísese el artículo tal, pero, ¿y esto? Esto es conocimiento. Entonces, se dan cuenta entonces por qué el Estado es omnipotente. Esta es una característica del Estado. Bueno, el juez actúa a sus anchas, el Estado. Juez, secretaria, alguacil, escribiente, toditos actuando a las anchas. ¿Es así? Sí. Existe secretismo, claro, secreto, sumario. El sumario, cuando el secretismo provocaba corrupción galopante. ¿Que eso es así? Entonces, donde uno iba a los tribunales, oye, vale, por favor, pásenme ese expediente. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Las pruebas eran tarifadas. Oye, otra vez el ciudadano es desvalido del Estado. Desvalido entre el Estado. Las pruebas eran tarifadas. La detención es la regla, vas preso de una vez. El imputado tiene la carga de la prueba. Bueno, prueba tú. Te toca probar. Prueba tú. Ahorita vamos a hacer la contradicción, pero ahorita el fiscal inclusive tiene mandato de investigar a favor del rey. Claro, inclusive el juez tiene la instrucción, oye, de aceptar todas las pruebas. Él no tiene la posibilidad, quitaron la posibilidad. Entonces, bueno, eso es otra cosa. El sistema inquisitivo, ¿verdad? Este sistema inquisitivo reinó en el mundo hasta hace aproximadamente algunos 20 años. Reinó en el mundo, un sistema inquisitivo. Imagínate tú este sistema en los países donde había pena de muerte. El juez actuando a sus anchas. Ahórquenlo, quémenlo, mátenlo, decapítenlo. No había derecho a la defensa. Hijos de gobierno con pensamiento distinto a lo que estaban y empiezan a darse cuenta de todo esto y empiezan a decir, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo un juez puede actuar a sus anchas? Vamos a ponerle un poco a eso. Y empieza a generarse una ola mundial de la necesidad de que el Estado, oye, de ponerle límites al Estado. Los teóricos empiezan a hacer sus experimentos sociales y poco a poco a nivel mundial, en el caso de Francia, de Alemania, de Italia, de España, y muy al contrario de lo que piensan algunos, en Cuba, en la magistratura de Holguín en Cuba, se hace el primer foro de derecho acusatorio. El derecho acusatorio empieza a emerger como una figura garantista de los derechos humanos. Y empiezan los gobiernos a ponerse de acuerdo y decir, mira, yo tengo mi Estado de Derecho interno, es verdad, pero hay un Estado de Derecho que es el derecho internacional público, que es el supraconstitucional inclusive, ¿verdad? Ahorita, por cierto, hay un fuerte debate respecto a la sentencia de Leopoldo. Entonces, hay un principio supraconstitucional, oye, que hay que respetarlo. A los que nos metemos allí, tenemos que respetar eso. Entonces, empieza a emerger el sistema, que es lo que nosotros conocemos como sistema acusatorio.
profesor Richard, ¿por qué no hace un paréntesis y nos explica algo ahí rápido sobre lo de Leopoldo? Para tener un conocimiento de causa nosotros de calle. Vamos a tener que tener aquí. Para un momentico de oralidad como característica fundamental, ¿verdad? El juez actúa a sus anchas. En este caso, el juez no actúa de oficio. Debe ser compelida por las partes. Compelida. Compelida. Compelida significa exigida por las partes. Hay que empezar a hablar como abogado. Entonces, para compelida, en estricto senso de la palabra. Compelida por parte. Las partes actúan en contradicción. En contradicción, una de la otra. Ok, explicamos entonces. Las partes actúan en contradicción, hay libertad probatoria, se juzga en libertad, la carga de la prueba es del fiscal y se presume la inocencia. Es del fiscal. Adicción. El juez actúa a su ancha, empieza el sistema a ponerle límite al Estado. En este caso, el juez no actúa de oficio. No, el juez actúa de oficio, no, ahora debe ser compelido, debe ser exigido por las partes. No, pero es que ella te denunció, ya va, por las partes, ella me denunció, pero yo tengo derecho a defenderme. No puedes actuar si no me defiendes, si no me dejas defender. ¿Te das cuenta cómo empieza a ser más garantista el proceso? Existe el secretismo. Aquí no, aquí las partes actúan en contradicción. Las partes actúan en contradicción. O sea, tú me dices y yo te digo. Tú me dices y yo te digo y tú sacas tu conclusión, el juez. Pero tengo la posibilidad, ya no hay secretismo. Tengo la posibilidad de estar correcto, de defenderme. En todas las acciones que se toman por parte del Ministerio Público, la parte presuntamente acusada tiene toda la potestad de ver las actas del procedimiento administrativo que se le está
Todo eso lo puede Acceso, eso se llama así, libertad probatoria. Entonces, aquí nosotros no tenemos libertad probatoria porque las pruebas eran tarifadas. Aquí no, aquí hay libertad probatoria. Nosotros podemos poner las pruebas que uno quiera y esas pruebas tienen que ser consideradas en juicio. Sigue avanzando la sociedad en función del Estado, ¿se dan cuenta? ¿Verdad? Oye, ya el Estado empieza a ponérsele límite. Se juzga en libertad. Es ahí donde yo hago una severa crítica al sistema. Porque eso está establecido de que el juzgamiento es libertad. Ahí no está la violación. Sí, ahí está la violación de los derechos humanos actuales. La carga de la prueba es del fiscal. Fíjense, aquí el imputado tenía la carga de la prueba. Ahora no, ahora alguien que está detenido, se supone que el sistema jurídico le dice, vamos a hacer una cosa, que tú tienes 45 días para acusación, le dice al fiscal. Aquí no, aquí le dice, estás preso y defiéndete. Allá no, allá le dice al fiscal, que es el que te está metiendo preso, tienes 45 días máximos para procesarlo, si no te suelto al ti. ¿Ah? Entonces, es la carga de la prueba, es el fiscal que tiene que moverse. Mira, policía, dame una investigación, hago una experticia, dame los testigos, es el fiscal, ¿verdad?, que tiene que demostrar. Finalmente, lo que hablábamos ahorita es la conclusión, hay una presunción de inocencia, ¿verdad? Hay una presunción de inocencia. Aquí se presume culpable. Allá hay una presunción de inocencia. Entonces, señores, con este sistema, ¿ya copiaron eso? Con este sistema entra nuestro país en el siglo XXI. Borramos esto, ese tipo de situación de el debido proceso, ¿cierto? Estos tres principios, a mí me gusta mucho batearlos primero porque son los principios, Ramón, que son los que fortalecen el principio garantista, que al final es lo que ustedes como abogados siempre tienen que buscar, garantizarle a su cliente. Por ejemplo, si tú eres abogado de empresa, tú tienes que tratar de buscar, y la empresa está demandada por 100 tribunales, principio de mediación. Me refiero en las implicaciones penales que también las hay de tipo laboral. Oye, tienes que buscar manera de que sea público. Si el juicio a tu cliente se hace de manera secreta, estás permitiendo que emerja nuevamente el Código de Enjuiciamiento Criminal en el secretismo. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Y si tú no velas porque a tu cliente se le establezca el debido proceso, lo estás permitiendo la violencia en contra de sus derechos. Entonces, yo les sugiero que ante toda la cantidad de principios garantistas que se van a encontrar, oye, le pongan mucha atención siempre a estos tres. Inmediación, concentración. ¿De acuerdo? Inmediación igual concentración. Publicidad, todo el mundo conozca, conocimiento público. Vamos a poner aquí, conocimiento público. Y debido proceso, igualdad de las partes. Igualdad de partes. Si nosotros logramos, muchachos, como representantes judiciales, que a nuestros clientes en un principio, en un proceso, se les respeten estos tres, los demás, el principio de la oralidad, los demás son principios, consecuencias de estos tres. Publicidad, bueno, hay un principio de oralidad. El principio bilateral, igualdad de las partes. De ahí también. O sea, los demás principios son accesorios a estos tres principales. Quiero que les quede claro esto. Repetimos, inmediación, concentración. Publicidad, conocimiento público. Oye, aquí todo el mundo sabe. Hay que estar pendiente de eso. Debido proceso, igualdad de las partes. Con esos tres, los demás principios que ustedes se encuentran por ahí son accesorios. Ustedes leen, oye, aquí
un principio que el profesor no dijo, es un accesorio. Pero los principales son El estado de legalidad. El estado de legalidad, el principio de legalidad. ¿Ah? El principio, todo esto. Es lo que llaman el principio de legalidad. El principio de legalidad. Resumen, estos tres principios. Un principio universal del proceso penal. ¿Qué es el principio de legalidad? El principio de legalidad está sustentado en un piso, que lo vamos a poner aquí, que se llama nula buena, Sin el ley. nula creme, sine lege. ¿Verdad? Nula buena, nula crimen, sin el ley. ¿Ah? No hay crimen en legal, no hay ley. Nula buena, nula creme, sine lege. Significa esto, no hay pena o crimen que no esté establecido en la ley. Ese es el principio de legalidad. No hay pena ni crimen que no esté establecido en la ley. No, que vino un musulmán y le mentó la madre a otro, un venezolano, y el musulmán quiso ir a la fiscalía porque para ellos es un delito. Eso para nosotros no, eso es normal. Entonces, es de fianza la cuestión, es delito en su país, una ofensa. Pero aquí no. Un zapatazo. Aquí no, sí, aquí ellos le meten un zapatazo y un delito allá, para nosotros no. Para morir. Para morirse, y para nosotros no, a nosotros un zapatazo es nada, una piedra. Estamos acostumbrados a que es una piedra. Sencillito, señores. El derecho penal, ustedes cuando vayan, yo creo que están haciendo comparaciones, cuando vayan a foros y cuando vayan a buscar el conocimiento y se encuentren con un rector pues, del proceso, de esos que enredan, párense, le digan, señores, nosotros vinimos a aprender, nosotros no vinimos a escucharles sus divaríos porque yo tengo que bajarme pues al nivel de que ustedes puedan llevar el conocimiento. El defensor privado. Tiene el defensor privado y tiene al fiscal del Ministerio Público. El defensor privado es por ella y el Ministerio Público por el Estado. ¿Se dan cuenta? El defensor privado es por ella y el fiscal del Ministerio Público es por el Estado, representa al Estado, ¿verdad? Las acciones, lo más que resaltar es que las acciones del defensor privado están sujetas siempre al fiscal del Ministerio Público. Nunca un defensor privado, sus iniciativas pasarán por encima del fiscal, nunca. Ahora bien, ustedes se preguntarán, entonces ¿para qué poner el acusador privado? Es como una especie de látigo al fiscal. ¿Por qué? Porque el papel de acusador privado... El debido proceso en sí. Correcto, el debido proceso, correcto. Entonces, el papel de nosotros como acusador privado es, mire doctor, ¿usted mandó esta advertencia? Yo no. Bueno, sí la mandé a hacer, pero no me la ha llegado, aquí está. Mire, yo mandé a hacer con un investigador privado, ¿te la hizo? No, aquí está. Es ayudar al fiscal para que el fiscal acuse y lleve al final el proceso. Muchos de los procesos se decaen porque los fiscales, por mucho que a veces quieran, no dan basto. Aquí hay en Anaco por lo menos un fiscal y ve 5.000 causas. Eso es difícil. Entonces, el abogado defensor privado, cuando no existe la posibilidad de pagar al abogado defensor, ¿verdad? La víctima no tiene asesoría, defensoría pública, porque ella no tiene que ser defendida. Ya su abogado es el Ministerio Público, ¿entiendes? El fiscal. Si ella quiere, contrata un asesor privado.
Si no, no lo contrata y queda con la asesoría del fiscal. Ahora bien, quien no puede nunca quedar sin abogado es el imputado. Si el imputado pierde su asesoría privada, viene la defensoría pública. Eso es condición sine qua non. Usted nunca ahí puede estar ella sola. Tiene que estar siempre acompañando con un abogado. Porque si le hacen un juicio sin ellos, ese juicio es nulo porque le violó él el debido proceso. A la igualdad de las partes, dejando desigualdad de las partes. ¿Verdad? ¿Estamos? Ahora bien, ya están visualizando cómo es un tribunal tipo, ¿verdad? Este tribunal se llama tribunal unipersonal. Este tribunal es un tribunal unipersonal. ¿Verdad? Pero, ¿por qué? ¿Estabas cumpliendo años estos días? Estás más viejo, yo creo que a casa de tu papá. Esto es un tribunal unipersonal, compuesto por el juez profesional, el imputado y su defensa, la víctima y su representación, y ustedes, que son el pueblo. ¿Estamos? Fijado entonces, el sistema siguió avanzando y hubo un momento donde el sistema dijo: necesitamos y profundizar mucho más la representación del pueblo, no solamente que se quede aquí, sino que agarrar a la gente del pueblo y meterla dentro del proceso. Ese principio es el principio garantista del acceso a los órganos de justicia. Entonces el legislador siguió pensando cómo perfeccionar el sistema y estableció otra clasificación. Y entonces es cuando estableció, ¿verdad?, que desde un tipo de pena, desde una cantidad de años de pena y de tipo de delito, no va a él a juzgar en soledad, no va a juzgar solo. Entonces pasó el legislador a un segundo tipo de tribunal, ¿verdad? Les pregunto, la cátedra pregunta: ¿está fijada el estándar, el tribunal unipersonal? ¿Está fijado ya, verdad? Pasamos entonces al segundo, ¿verdad? Háganse ustedes para acá, porque es que hay que hacerlo así para que quede la memoria. Dos. Ok. Resulta que las sociedades siguieron avanzando y dijeron: bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a traer gente de la comunidad para que acompañe al juez a tomar una decisión más en consona con la participación del pueblo, que es lo que nosotros llamamos tribunal con escabino. ¿Qué son escabinos? Escabinos son personas de la comunidad escogidas en número de dos, para que acompañen en un triunvirato al juez profesional. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta cómo entonces pasamos a esa nueva clasificación del tribunal con escabino? Que es la participación de ustedes como pueblo al lado del tribunal profesional. Eso tiene una característica que hay que escribirla. Escriban allí: el tribunal con escabinos, el tribunal con escabinos tiene como característica fundamental el que las decisiones de ellos tienen el mismo valor y peso,
¿Qué es las decisiones del juez profesional? ¿Qué es las decisiones del juez profesional? ¿Qué es las decisiones del juez profesional? Punto y aparte. ¿Se dan cuenta entonces? El principio de la igualdad de las partes se conecta con el principio del conocimiento público. ¿Ya? Entonces, oye, usted tiene una igualdad de las partes, pero es que, chicos, yo no sigo confiando en él. ¿Por qué? Porque el caso es más enredado, el delito es más complicado. Vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar parte de ustedes y vamos a acompañarlo a él en sus decisiones. Entonces, nosotros hacemos un sorteo mediante el Consejo Nacional Electoral, hace un sorteo, y bueno, y pudo haber salido el mecánico de la comunidad, el médico de la comunidad, son legos, no son abogados, los acompañan a él. Este señor, lo único que es, él es el director del proceso, ¿verdad? Director del proceso, pero ya no es dueño del proceso. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? Cambia de ser dueño del proceso a ser director. ¿Por qué? Porque ustedes dos lo van a estar acompañando en su decisión. Se van a deliberar, y mira, y si ustedes dos deciden que el tipo es inocente y él decide en contra, el tipo es inocente. El tipo es inocente por mayoría simple. Se maneja eso. 2-1, listo. Vamos a ver. Se da cuenta entonces que el principio garantista va en profundidad, siempre beneficiando al ciudadano. Siempre beneficiando al ciudadano. Adelante, Osier. Bueno, que complementaba que el asunto de la participación de los escabinos y con respecto a las decisiones del juez profesional, debemos entender que el juez profesional es un conocedor de la materia profesionalmente, y él juzga las cuestiones de ver la justicia, de cómo la ve el pueblo, viene a prevalecer en ese juicio. Porque ellos no son conocedores de normas legales ni asuntos legales, sino que ellos... Decía un pensador holandés que el sentimiento del pueblo es más común que el sentimiento de la élite. El legislador asume de que él, en su condición de juez, es una élite, y que por lo elitesco puede estar separado del sentido común. El sentido común, entonces es lo que llaman la sabiduría popular. Entonces el legislador le otorga tanta importancia a eso que, fíjate, le da en supremacía el hecho de que la comunidad pudiera decidir un caso que estuviera enredado, y lo hace acompañar a él, que es un juez profesional, que es el abogado, que es el que sabe de ley, lo hace acompañar del pueblo. Mira, me recuerdo un caso que hace como 5 años tuvimos de violación. Eso los fiscales, los jueces corruptos, etcétera, etcétera. Yo quiero decirles algo. O sea, la ley nosotros le enseñamos la ley. La trampa la buscan ustedes. Yo no les enseño trampa. Pero yo quiero decirles desde lo más profundo de mi ser, y créanlo que yo tengo en esta sociedad de la zona centro algunos roles que van desde, como bien lo saben los de aquí, que van desde director de medios de comunicación masivo hasta profesor universitario, pasando por condición de político, etcétera, etcétera. Pero ante que todo, lo estoy diciendo que ante que todo yo soy abogado, porque yo estudié la abogacía con razón y la ejerzo con pasión. La gente del sistema, el problema somos nosotros, carajo. El Estado no lo ejercemos. Entonces somos irresponsables ante el Estado. Y hablando del Estado, no es gobierno, ojo, ojo. Oye, el Estado es nuestra madre, la República, donde estamos viviendo, donde nos vivieron nuestros padres, etcétera, etcétera, donde nos vamos a morir aquí. Entonces, Venezuela para nosotros es una república. La república está manejada por el Estado. El Estado tiene un responsable circunstancial en el tiempo y en la historia, que es el gobierno. Por eso es que hay gobiernos que pasan y gobiernos que vienen. Pero el Estado subsiste. El problema de los fracasos de los sistemas de gobierno, el fracaso de los gobiernos ha sido que no han generado cambios sustanciales en el Estado. Para que el Estado genere cambios sustanciales en la población. Bueno, esa es la lucha. Esa es la lucha que hay que dar. Tratar de producir el hombre nuevo, la mujer nueva para nosotros
¿Sabes? Sí, ¿tú sabes qué es malo? Que, a mí me ha pasado aquí me ha pasado. Una vez se me montó un muchacho aquí, en el carro. Mira, doctor, oye, después que yo les cuento lo que me pidió ese carajo, yo digo, este carajo tiene cojones, ¿verdad? ¿Ah? Ese muchacho se me metió en el carro como abogado. Es importante uno procurar la cultivación moral, y no la falsa moral ni la doble moral. Aquí todito, cada uno de nosotros tiene bemoles, tiene miserias, tiene cosas ocultas, tiene nuestros propios yo, nuestros alter ego, dijeran los metafísicos. Oye, pero al final de todo, todos nosotros somos aportantes a una sociedad que estamos construyéndola. Y no podemos ser parte de la destrucción de una sociedad, tenemos que ser parte de la construcción de la sociedad. ¿Por qué? Porque esa es la huella que nosotros vamos a dejar. La camisa que nos pongamos, el carro donde andamos, eso es nada. Aquí lo único que se lleva uno es la huella que deja, y que ni siquiera se la lleva, la deja, hermano, ¿no? Que nuestros hijos digan, bueno, mi papá dejó un legado, ¿verdad? Un legado de esto y esto. Eso es el verdadero leitmotiv de la existencia humana. Vamos entonces con el principio. Tenemos entonces el tribunal en cabina. Se fuetean el sistema judicial. Básicamente, el sistema estándar, que es el tribunal unipersonal, y el sistema con el cabino. Hay otro sistema que es el sistema con jurado. Ese sistema no está establecido en la ley, pero lo tienen en recesión, en suspenso allí. Sí, lo tienen en vacatio todavía, no vacatio. Lo que llaman una ratio legis, una vacación, un rato largo, ¿verdad? Entonces, bajo estas circunstancias, tenemos que, en principio, tenemos tres tipos de tribunales según quién la conformación. Primero, ¿tribunal qué? ¿Tribunal qué? ¿Y dos? ¿Y tres? Tribunal de jurado. ¿Ese tribunal de jurado qué pasa? Está en esta mano. Lo que nos vamos a... Y yo personalmente creo que eso no se va a hacer aplicado. Es inaplicable en Venezuela un jurado. Ahora bien, esto es, oído el tambor, la clasificación de los tribunales según su conformación. ¿Verdad? Su conformación. ¿Verdad? Ahora, pasamos entonces a un segundo estadio de clasificación de los tribunales. Tribunales según la etapa del proceso. Ponemos entonces tribunales según la etapa del proceso. Del proceso en la fase primaria y en la fase intermedia del proceso. En la fase primaria e en la fase intermedia del proceso. Intermedia del proceso. A fin de servir de director, del mismo. Tenemos un tribunal. Fíjense cómo vamos profundizando. Ya no es el tribunal unipersonal, ya no estamos hablando ni de unipersonal ni de cabino. Ahora vamos a hablar del tribunal de control. Ese tribunal, nosotros lo vamos a ver, les recomiendo que cuando tengan un juicio, traten de matarlo allí, en fase de control. Traten que eso no salga de allí, ¿verdad? Que ahí es donde uno puede tener la libertad de buscar las medidas cautelares y sacar la fase de control. Y para nosotros como abogados es más importante. ¿Por qué? Porque es cuando tienes, vamos a escribir eso, en la fase de control. En la fase de control
se presume las oportunidades ideales de defensa, se presumen las oportunidades ideales de defensa del imputado. Ya que son fabulosas, las circunstancias probatorias permitidas a este nivel. Probatorias permitidas a este nivel. Punto de aparte. Luego, ya, paramos ahí. Una vez, ahorita vamos a hablar de los lapsos, una vez ya agotada la fase de control, bueno, se establece el escaño superior. ¿Cuál es el escaño superior? Y el escaño superior es ahora venimos al propio juicio propiamente dicho. Entonces pasa de un tribunal de control. ¿Cuál es el tribunal de control? Hay un momento donde tú ganas la prueba, te tiras los debates y tú vas a decir, bueno, este juicio, este proceso no va para juicio. Entonces usted lo cierra allí, y eso no va para juicio, ¿verdad? Fíjate, puede estar 6 meses en el tribunal de control. El tribunal de control al final dice, no, el fiscal acusó de manera injusta, sobreseo la causa. O lo contrario, él cierra su expediente y dice, bueno, esto va para juicio. Y esto va para el juicio del tribunal del Señor, ¿verdad? Es un tribunal de ejecución, es de juicio. Este es otro tribunal. Tú eres el tribunal de control, entonces se lo vas a mandar a él. Mira, ahora este paquete es tuyo, así como estoy diciendo. Ahora tú te vas a ver para acá. Ya él se desprendió del caso. Nunca va a tener que ver con el caso. ¿Entiendes? Nunca más va a tener que ver con el caso. Ahora viene el caso tuyo. Es un juicio. En este juicio es cuando se da el juicio oral propiamente dicho, ¿verdad? Que es lo que, como estamos ahorita. Ahí se va a dar este juicio propiamente dicho oral, donde nosotros nos ponemos la batica. Sería el tribunal de voz. En control, en la fase de control, el uso de la cámara como resguardo del proceso, ¿se hace allá o se hace en la fase tribunal? El registro. No, la ley manda de que el tribunal tiene la posibilidad de resguardar bajo cualquier medida, bien sea por audio, por video, por escrito. El control se utiliza. Sí, claro. Es lo que inclusive debería ser. Ahorita lo que están usando es una computadora blanca con una camarita web y ahí están grabando. Entonces, como estaba diciendo, una vez ya agotada la fase de control, se establece ¿Lo voto yo? la fase de juicio. ¿Cómo? Una vez agotada la fase de control, se establece la fase de juicio. Va para juicio. Va para juicio. Es cuando nosotros decimos, ahí sí de verdad va para juicio. Lo demás es puro control. Por eso que yo le digo, es una posibilidad fabulosa para el abogado, oye, de lograr, de convencer, de negociar con el fiscal, negociar en el buen sentido, de decirle, mira, nosotros dame una medida cautelar, nosotros vamos al juicio, el juzgamiento en libertad, pedir medidas cautelares, todo eso. ¿Estamos? Lo otro es, una vez en la fase de juicio, vamos a escribir, en esta fase, el tribunal de juicio valora estrictamente lo que ha sido debatido en el tribunal de control. El que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse.
el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. Coma, también se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por nada menos y nada más que la autoridad policial. Que se vea perseguido por la autoridad policial, coma, por la víctima o por el clamor público. Pongan entre paréntesis, revisar el 248 y siguiente del código. El 248 y siguiente del código. En la siguiente del código. En la fase intermedia, importante revisar el artículo 328 y siguiente. El artículo 328 y siguientes. Importante revisar el artículo 328 y siguientes. 28. Ajá. Ya que allí están los regímenes probatorios y desarrollo de la audiencia. Y desarrollo de la audiencia. En esta etapa, muchachos, en esta etapa intermedia hay una conclusión importantísima que tenemos que tener, que es tratar de lograr el archivo fiscal. El archivo fiscal es cuando uno logra convencer al fiscal del Ministerio Público de archivar la causa. Oye, eso ya es un triunfo enorme para nosotros. ¿Ves? Lograr que el fiscal se acuerde de la parte de buena fe y archive la causa. Eso está sustentado en lo que son los artículos 328, 329 y siguientes. El seguimiento de la causa. ¿Ah? Sobreseimiento de la causa. ¿Cómo? Sobreseimiento. No seguimiento, seguimiento. De la causa. ¿Qué le vamos a sacar al fiscal? Hemos hecho el mejor de los esfuerzos para estar al tono con los acontecimientos. Esperemos haber cumplido con sus expectativas y que a los amigos que no son de Cantabria, si organizan algún tipo de foro y tienen a bien invitarme, dan número, dan correo. Excelente metodología. ¿Qué les pareció? Debe. Que tengo poquito.